Saludos amigos y hermanos, que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en esta hora. Gracias por estar en este momento conectados y conectándose a su programa Más cerca estoy. Por la gracia de Dios, el Señor valora ese espacio donde nos sentimos de cerca de Él. Él mismo es quien toma la iniciativa, así como salió en busca de Adán y Eva y preguntando dónde están. Dios toma la iniciativa y justamente en este periodo de distanciamiento que hemos estado viviendo, el Señor continúa diciéndonos, hijo mío, más cerca estoy de ti. De paso, una promesa interesante la que nos dice Salmo 145, versículos 18 y 19. Salmos 145, versículos 18 y 19, donde el salmista asegura lo siguiente, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Oremos. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tus promesas. Nos llenan de seguridad y esperanza. También, Señor, te agradecemos porque nos permites venir a ti, presentándote cada petición, cada clamor de este listado. También los pedidos de los amigos y hermanos que en este momento están solicitando y han también escrito allí. Tú conoces, Señor, esa situación, esa condición, y también cómo tu mano poderosa obrará en su favor. Fortalece su fe para que puedan ver tu gloria manifestada en su vida de una manera especial. Guíanos en el estudio de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias nueva vez a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, por permanecer allí en la continuación del estudio de la palabra de Dios, el estudio que realizamos cada día a esta hora en su programa Más cerca estoy. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante, es el tema acerca del bautismo. El tema del bautismo genera mucha intriga y entre los aspectos que vamos a ver, entre otros, quiero que sepan desde ya que vamos a estar mirando la fórmula del bautismo. Se hacen grandes controversias y discusiones sobre si la fórmula debe ser la fórmula trinitaria o la fórmula unitaria, si en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o simplemente en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Qué es lo que podemos entonces entender, derivar y encontrar en la palabra? Vamos a ver eso. También estaremos mirando los distintos tipos de bautismo que mayormente se aplican en algunos lugares. También vamos a ver la necesidad que existe, si la hay, de un rebautismo. Cuando una persona ha sido bautizada o debe ser bautizada más de una vez, ¿tiene esto algún tipo de apoyo en las Escrituras? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en ese sentido. ¿Qué significa la expresión un bautismo, una fe, un espíritu? ¿A qué se está refiriendo todo esto? También en el contexto de lo que algunos le aplican a lo que tiene que ver con el bautismo. También lo veremos en el aspecto salvífico, el aspecto figurado. ¿Desde cuándo esta es una verdad cardinal en la Biblia y cuán importante es para la salvación de una persona? Eso lo vamos a ver en el tema de hoy justamente. Y tenemos que recordar cuando estudiamos la Biblia que los primeros bautismos literales, o sea, el bautismo es una representación figurada, simbólica, de una realidad mayor, pero se aplica, el bautismo se aplica de una manera literal, aunque al aplicar el bautismo, al efectuar el bautismo per se, esté representando otra cosa, el bautismo se realiza. Y como vamos a ver, hubo bautismos que fueron simbólicos en sí mismos, aparte de la representación gráfica que ellos contenían. Pero los primeros bautismos literales que presenta la Biblia los encontramos realizados por Juan el Bautista en los primeros capítulos de los evangelios, especialmente en los primeros capítulos del evangelio de Mateo. Vamos a encontrar a Juan el Bautista bautizando en Enón junto a Salim, porque allí había mucha agua. Así describe la Biblia, lo presenta bautizando en el Jordán. Pero decimos este tipo de bautismo literal porque también en la Biblia aparecen otros bautismos que en el acto mismo no fueron tal y como nosotros lo conocemos. Fueron realizados, pero de una forma mucho más
amplia en cuanto al simbolismo se refiere, y uno de ellos que encontramos en el Antiguo Testamento fue el bautismo de Naamán el sirio. Sí, Naamán el sirio, recuerden, aquel que el profeta Eliseo nos dice la palabra en el segundo libro de los Reyes, libro segundo de los Reyes, capítulo 5, en el versículo 10, dice la palabra que Eliseo, el profeta de Dios, pues instruyó a este hombre leproso, Naamán el sirio, y le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Llama poderosamente la atención que el lugar donde le estaba enviando para zambullirse allí era justamente en el lugar que cientos de años después, varios siglos después, Juan estaría bautizando y donde sería bautizado también nuestro Señor Jesucristo al inicio o para marcar el inicio de su ministerio terrenal. Así que él le dijo a Naamán, Eliseo le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, dice la palabra, y tu carne se te restaurará y serás limpio. En este caso, en este bautismo que tuvo Naamán el sirio, donde fue esas 7 veces que se zambulló en el agua del Jordán, no solo tuvo una limpieza espiritual simbolizada por dicho bautismo, como es lo que conocemos y entendemos claramente el bautismo ya en el Nuevo Testamento, sino que también tuvo una limpieza literal y tuvo sanidad. Los que conocen la enfermedad de la lepra saben a la condición que llegan los tejidos y los músculos y cómo comienzan a caer y a desprenderse, entrando prácticamente en estado de putrefacción la carne viva, y estando en una condición así, fue sanado. Entonces, en el bautismo de Naamán el sirio vemos que hay limpieza literal, hay sanidad física y hay limpieza espiritual, porque este hombre, como sabemos por la historia, regresó no solo sano, sino salvo también a su tierra. Y eso lo entendemos al ver la conversación que tuvo Naamán con el propio Eliseo antes de marcharse. De ahí en adelante Jehová fue su Dios. La enfermedad, pues, le fue utilizada, ese contexto de la enfermedad, para que él se encontrara con su Señor. Pero encontramos también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, otros bautismos figurados también que ocurrieron. Fueron bautismos, pero no en el aspecto que ya le vemos directamente en el Nuevo Testamento, aunque en el simbolismo que tenían, pues señalaban a lo mismo. Encontramos en el libro primero, o en la primera carta de Pedro, la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, versículo 20, primera de Pedro 3:20, dice allí el apóstol: los que en otro tiempo desobedecieron, hablando de aquellos que desobedecieron antes de Noé, los antediluvianos como le conocemos, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, note lo que me dio, antes de venir el juicio que el Señor ejecutó mediante el diluvio, primero Dios prolongó su paciencia. Cuando esperaba en los días de Noé, dice Pedro, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es a saber 8, fueron salvas. Y dice en el versículo 21, el bautismo que corresponde a eso, o sea que ellos fueron bautizados en el arca, pero no fueron salvos del agua. Mientras otros fueron destruidos por el agua, ellos fueron salvos del agua, y dentro del arca, al ser cubiertos por el agua por fuera, recibieron un tipo de bautismo. Y dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando inmundicias de la carne, no limpiando de un sucio literal, sino como una aspiración de buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, porque esto representa el bautismo. Así lo expresa también Romanos capítulo 6 en los versículos 2 al 4, donde Pablo explica que el bautismo representa la muerte y la resurrección de Cristo. Así que por eso el bautismo tiene que ser sepultado en el agua, en la tumba líquida, sumergido completamente el cuerpo de la persona, porque está representando que murió a la vieja vida, que está sepultando esa vieja vida, dejándola con todos sus pecados allí, y cuando sale del agua, así como lo primero que hace la persona cuando sube del agua es buscar aire inmediatamente, respirar por los segundos que no lo estuvo haciendo, asimismo como si estuviera resucitando, reiniciando su vida, entonces el bautismo representa la muerte y la resurrección de Cristo, como indica también aquí la palabra. Ahora, el bautismo también
que se menciona en el Antiguo Testamento, que tuvo un carácter amplio, fue el bautismo del que fue objeto el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto. Y desde allí comienza a marcarse claramente que luego de una gran liberación que da el Señor, liberación del pecado, pues la persona muestra que se está entregando al Señor de manera visible mediante el acto del bautismo. Fueron liberados, creyeron en la sangre del Cordero, que colocaron en el dintel y en los postes allí en Egipto. Y dice entonces Pablo en Primera de Corintios 10, Primera de Corintios capítulo 10, en el versículo 1 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Está hablando el pueblo de Israel que estuvo en el desierto. Estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos, sin exceptuar uno. Y todos, mire cómo repite otra vez el todo, porque quiere enfatizar que nadie quedó fuera de esta acción. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Noten, en tres elementos, eso es interesante. En Moisés, en la nube y en el mar. Los tres elementos que se mencionan aquí, los tres nombres, tienen que ver con el agua. Moisés significa sacado del agua o salvado del agua. Eso significa el nombre Moisés. Usted recuerda la historia del pequeñito allí en el río Nilo y cómo fue enviado a sacar por la hija de Faraón, quien lo crió. Y entonces Moisés luego habla de la nube y el mar. La nube, que es el lugar donde el vapor de agua asciende desde la tierra, desde el mar, y una vez se condensa y alcanza tal peso allí en las nubes, se precipita. Ya sea en forma de lluvia, si el clima está cálido, o en forma de nieve, si la temperatura está bajo cero. Así que, de alguna forma, está atribuyendo a este elemento que tiene que ver con el agua, la nube, y que tuvo una presencia en la vida de Israel en el desierto, especialmente durante el día. Esta nube filtraba los rayos solares y le permitía un clima y una atmósfera en la cual el pueblo vivió prácticamente en la presencia del Señor. Y entonces el último elemento que se menciona es el mar, por donde pasaron en seco. Y está diciendo entonces el apóstol Pablo que ellos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Así que nota cómo en la Biblia el tema del bautismo es amplio. No se limita a tratarlo en el Nuevo Testamento. Está hablando de los antediluvianos que se perdieron en el agua, pero que los que entraron al arca, Noé y su familia, 8 personas, fueron bautizados allí simbólicamente. Ahora nos dice también que todos, y lo repite varias veces como vimos, todos los que salieron de Egipto, pues fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Tres elementos que son importantes para nosotros comprender algunas cosas que veremos luego en la palabra. Pero volvamos a la Biblia, esta vez al Evangelio según Mateo, ya directamente en la descripción del bautismo que fue realizado por Juan el Bautista, y el momento cuando Cristo mismo vino y se colocó allí en la cola donde estaban todos haciendo esta fila para ser bautizados. Y dice Mateo capítulo 3, versículos 13 y 14 lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Ya usted puede imaginarse. O sea, usted hoy en día que conoce la trascendencia de Juan el Bautista como profeta, a lo mejor se encuentre que él estaba exagerando, pero no. Estamos hablando de un ser humano llamado a una misión profética que tiene ahora la oportunidad de verse frente al Mesías. Una oportunidad que la mayor parte de la humanidad no la tuvo de manera directa, de manera física, literal allí. A través del Espíritu Santo tenemos acceso al Maestro. Él está cerca de nosotros y nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo por medio del Espíritu Santo de manera invisible. Pero cuando de manera física, literal, Cristo estuvo allí, Juan dijo: esta es mi oportunidad. Yo he bautizado a mucha gente, pero ahora es tiempo de que Él sea que me bautice a mí. Pero Jesús le dijo: tranquilo, es necesario que cumplamos toda justicia. O sea, aunque tú tengas algunos conceptos diferentes sobre el bautismo, sobre tu bautismo específicamente, o sobre cómo debe ser, es importante que dejes eso y piense más bien en cumplir lo que está escrito. Es lo que Jesús le dice a Juan. No importa que tú tengas un concepto,
A cualquiera puede parecerle que es mucho mejor que sea el Mesías que bautice y no una persona al Mesías. ¿Qué es eso? Pero Jesús, así es que está escrito. Jesús debía ser nuestro ejemplo y por eso fue bautizado. Imagínate que Cristo no hubiera sido bautizado, los que hoy en día le tienen miedo al bautismo, porque hay personas que literalmente le tienen miedo al bautismo y le tienen temor, que es un temor infundado, déjame decirte, porque yo conocí, me tocó bautizar una familia hace aproximadamente unos 5 años. Esa familia fue bautizada junto a otras personas en una piscina térmica por la temperatura que había allí, fue específicamente en Nueva Zelanda, y la señora no quería entrar a la piscina, aunque toda la familia ya estaba allí en el agua, ella no quería entrar. Y entonces, pues me llama una de las personas que dirige allí la congregación y me dice, mire, quiero que hable con ella porque ella tiene temor de entrar al agua. Y entonces le pregunto si tiene alguna condición especial de salud. Me dice no. Y entonces le digo, cuénteme, ¿qué sucede? Me dice, mire, lo que pasa es que yo no puedo entrar al agua, nunca he ido a río, a playa, ningún lugar donde haya mucha agua, no puedo entrar porque he quedado con un trauma, porque cuando era niña, un río que estaba cerca de mi casa se desbordó, una inundación y la mayor parte de la familia murió ahogada. Eso ocurrió durante la noche, a mí me encontraron luego, habiendo sido arrastrada por el río, pero providencialmente sobreviví y debido a eso, o sea, era una condición real que estaba allí, que a cualquiera le hubiera provocado algo similar. Y entonces le pregunté, ¿y qué hay que hacer entonces para que usted, cómo se sentiría segura? Y entonces me dijo cómo, siendo rodeada por otras personas, aún estando dentro del agua, pero rodeada completamente, y así se proveyó entre la familia, algunos diáconos y diaconisas, todo se hizo y finalmente ella fue bautizada para honra y gloria del Señor. Pero hay personas que sin ninguna condición particular, sin ser que están cargando algún trauma, algún recuerdo del pasado, hay personas que se resisten al bautismo. Y para ello tratan de buscar, de esgrimir algún tipo de argumento como que ya fueron bautizados. Y a veces usted le pregunta, ¿y cuándo fuiste bautizado? Y algunos dicen, bueno, siendo un bebé. O sea, la mayor parte de las personas que nacieron bajo una cultura del catolicismo romano, en algún momento siendo bebé, lo llevaron ante algún clérigo, ante algún ministro religioso de esa congregación, el cual le asperjó unas gotitas de agua y entonces le dio algún acta, alguna fe bautismal, le dijo a los padres que ya esa persona estaba bautizada. No está bautizada, apenas le asperjaron unas gotitas de agua, porque bautizar significa sumergir. En griego la palabra bautizo significa sumergir. Así que bautizar es sumergir. Aunque se practican otros tipos de bautismo, llamados así, realmente el nombre está mal aplicado. Mal aplicado. Hay, por ejemplo, quienes practican una triple inmersión y sepultan a la persona 3 veces y no de espalda, algunos sino de frente. Lo hacen porque tienen algunos conceptos raros siempre, se tienen que ver mayormente con ideas supersticiosas mayormente, es la razón por la que aplican un triple o hacia adelante o hacia atrás. Esto se practica en algunos lugares. Otros practican un bautismo de sal y a la persona le dejan caer una cantidad de sal sobre el cuerpo y entonces le dicen que ya fue bautizado. Buscan también alguna forma de sustentar, de aplicar o de argumentar esto en la escritura. Claro, no hay un fundamento real para nada de esto, pero por algo usted ve que hay tantas doctrinas extrañas, tanta forma diferente de bautismo, y no se refiere a que la Biblia tenga esos tipos de bautismo contemplados, sino ideas que las personas pues se crean en la mente y luego tergiversa algún pasaje para querer decir que eso es un apoyo de las escrituras. Así que todos esos tipos de bautismo, hay otros que bautizan con aceite de oliva, ¿sí? El aceite que bíblicamente es reservado para la unción, por ejemplo, de los enfermos, lo utilizan entonces para hacer un bautismo en aceite. Otros pues hacen lo que ellos le llaman un bautismo de espíritu moderno. Hay congregaciones donde el ministro que la dirige llega enfrente y entonces le dice, van a ser bautizados. ¿Quieren vino? Vino del Espíritu.
Y entonces la congregación contesta afirmativamente y él le dice, abran la boca para que lo reciban. Y entonces el ministro hace algún tipo de ademán y dice, reciban el Espíritu. Y entonces las personas comienzan a caer borrachas, según ellas, de ese bautismo y de ese vino del Espíritu. Y claro, las personas que van a esa congregación le aconsejan que no vayan solos, que lleven a alguien que se quede afuera para que no quede borracho del Espíritu y pueda conducir el vehículo de regreso a la casa. Todo ese tipo de vulgarización, de tergiversación a la Escritura se ve, y no son pocas las personas que van detrás de esos engaños, porque lamentablemente hay personas que van más fácil a la falsedad, al error, que a la verdad. Donde se está presentando la verdad como la indica la Biblia, hay personas que eso no les sabe absolutamente a nada. Por eso hay personas que incluso se van tras doctrinas orientales como los Hare Krishna, los que practican meditación trascendental, los que enseñan ciertas costumbres espiritistas, porque están buscando algo nuevo. Quieren tener algo que sea diferente y creen que esto es parecido a un artículo de vestir, que quieren tener la exclusividad. Por eso, como los demás siguen las doctrinas normales, ellos quieren tener algo distinto. Muchos, detrás de esa creatividad, detrás de esa exclusividad que ellos procuran, muchos han encontrado finalmente la esclavitud completa dentro de lo que son los espíritus de demonios que normalmente pues dirigen esas cosas. Ahora, bíblicamente hablando, el bautismo tiene que ver con la inmersión, tiene que ver con sumergir a las personas. Y vemos que los bautismos que la Biblia refiere, que fueron realizados en forma gráfica, figurada, como el que ocurrió con los que estaban dentro del arca, como el que ocurrió con el pueblo de Israel al pasar por el Mar Rojo, como el que ocurrió también con Naamán el sirio, todos tuvieron que ver con agua cubriéndole completamente en algún momento. Así que hasta los que son altamente figurados fueron realizados como se presenta en la Biblia, que debe ser el bautismo. Ahora, dentro ya del bautismo correcto, algunas personas entonces se preguntan, ¿cuántas veces alguien puede ser bautizado? A lo que algunos religiosos responden rápidamente y dicen, bueno, la Biblia dice que hay un bautismo. Claro, cuando la Biblia está hablando de un bautismo, no se refiere al acto de que la persona sea bautizada una sola vez, no está diciendo eso. Pero algunos quieren darle ese tipo de explicación. Cuando la Biblia está hablando de un espíritu, un bautismo, una fe, está hablando, hay solo una doctrina verdadera, hay solo un espíritu verdadero. ¿Por qué lo dice? Porque dice 1 de Juan 4:1 que por ahí han salido muchos espíritus. Y por eso se deben probar. Y por eso Pablo dice, si alguien le presenta otro espíritu, tampoco le crean. Si alguien le presenta otro evangelio, que sea anatema. ¿Notan? Entonces por eso está describiendo no la cantidad de la ejecución del bautismo, sino lo que tiene que ver con el tipo del bautismo. El bautismo verdadero es uno. Pero bíblicamente hablando, encontramos personas que fueron bautizadas más de una vez. Y esto así por lo que representa el bautismo. ¿Qué representa el bautismo? Que la persona está siendo lavada, simbólicamente lavada de la inmundicia, de la impureza del pecado. Mire, por ejemplo, lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 22, versículo 16. En Hechos 22, 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Nota que allí la palabra está indicando, y estas fueron las palabras que les refirió básicamente Ananías a Pablo cuando lo ministró, luego de que quedara ciego y fuera objeto de un milagro después que iba camino a Damasco y el Señor lo interceptó. Y entonces Saulo estaba vacilante, y es lo que él cuenta en ese testimonio en el capítulo 22. Él estaba vacilante y no tomaba la decisión. Como están muchos amigos y amigas en este momento, muchas personas que saben que deben dar el paso para lavar sus pecados, para inscribir su nombre en el libro de la vida, para que el Padre lo declare como hijos o hijas. Sin embargo, están vacilantes, están dando vueltas, saben lo que tienen que hacer, pero no tienen el valor de hacerlo. Y entonces por eso a Saulo se le preguntó, allí en Hechos 22, 16 lo dice, ¿por qué te detienes? ¿Qué esperas? Levántate, acción, bautízate y al hacerlo, lava tus pecados. Así que la persona lava sus pecados simbólicamente mediante el bautismo, y cuando ocurre que una persona, luego de haber sido purificada,
luego de haber sido lavada de sus pecados, regresa al mundo, a la contaminación, a la inmundicia y se carga otra vez de pecado, ¿qué debe hacer para limpiarse? No hay otro camino, no existe otra vía. Si ha pecado públicamente, si se ha alejado públicamente del Señor, públicamente tiene que hacer restitución. Y por eso debe mediar el bautismo, porque es lo que dice públicamente que la persona está arrepentida y se está reencontrando con el Señor. Porque dice Romanos 10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice incluso la Biblia en segunda de Pedro, Segunda de Pedro 2, 20 al 22, usted lo puede encontrar así. Segunda de Pedro 2, 20 al 22, dice que si alguien después de haber sido limpiado de la inmundicia del mundo, ser rescatado por Cristo y gustar los bienes del mundo venidero, de repente queda descarriado, se aparta otra vez y vuelve al mundo. ¿Sabe lo que está diciendo? La Biblia dice ahí que le ocurre lo mismo que el de la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo. Y es por eso que entonces la persona, si quiere purificar, si quiere lavarse, tiene que realizar esta ceremonia importantísima. No sé por qué algunos le rehuyen, si es para su propio beneficio espiritual. Incluso cuando la persona, aún habiendo sido bautizado, atención a esta parte, aún habiendo sido bautizado por inmersión, sumergido en agua, en una congregación, pero en una iglesia donde no tenía toda la luz, donde ahora reconoce que no tenía toda la verdad, porque la Biblia dice en Proverbios 4:18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora, del nuevo día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que el justo va descubriendo las verdades. Y cuando de repente la persona dice, pero yo no conocía toda la verdad, mira, no sabía que esto era pecado y yo lo estaba haciendo, y ahora quiere ponerse en paz con Dios, ¿qué debe hacer? Vamos a la Biblia. Hechos capítulo 19. Mira el caso de un grupo de creyentes en Éfeso, que Pablo encontró, y cuando Pablo vino a predicarles y les habló del Espíritu Santo, dice, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. O sea, tenían un conocimiento de la verdad muy limitado. Y miren lo que ocurrió entonces. Hechos 19. Léalo por usted mismo en su Biblia y escuche atentamente lo que dice. Hechos 19. Versículo 1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, eran ya discípulos, eran creyentes, les dijo Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar que hay Espíritu Santo. Eso me recuerda a personas que de repente usted le menciona el juicio investigador y dice, ¿y qué es eso? Usted le menciona ciertas creencias, ciertas doctrinas de la palabra, de la Biblia, y dice, ¿y qué es eso? No tienen ni idea. Ya han tenido un conocimiento muy limitado de la verdad. Y este grupo de creyentes ni siquiera había oído hablar acerca del Espíritu Santo. Y ustedes se preguntan, ¿cómo eran creyentes? Bueno, usted va a ver lo que dice ahora la Biblia. En el verso 3 dice que Pablo les dijo lo siguiente. Entonces Pablo dice, pero ¿y entonces cómo fueron bautizados? O sea, mire por qué Pablo, este detalle es interesante. Mire por qué Pablo le está preguntando en qué fueron bautizados. Porque ellos no sabían qué era el Espíritu Santo. ¿Por qué le hace esa pregunta? Alguien que ha sido bautizado tiene que haber oído del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la fórmula trinitaria. La fórmula de la divinidad, la fórmula que Cristo expresó, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso todo el que ha sido bautizado de manera correcta tiene que haber oído hablar del Espíritu Santo. Y por eso, como ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, Pablo entonces le dice, ¿y en quién fueron bautizados ustedes? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Juan el Bautista, y este bautismo no podemos menospreciarlo, porque fue Juan el Bautista el que bautizó a Cristo. Fue Juan el Bautista el que bautizó a los primeros discípulos de Jesús también, que luego que oyeron que Juan dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces siguieron a Jesús. Sí, interesante. Pero entonces en el versículo 4, Pablo les dijo, miren qué es lo que ocurre, miren. Juan bautizó en bautismo para arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en el que habría de venir después de él. Pero ese que vino, ese ya instruyó en una forma más amplia con relación a la verdad. Ya le instruyó.
Y le dice en el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados entonces en el nombre del Señor Jesús. Interesante. Y ahora entonces esto introduce otro tema. Algunos dicen, bueno, ahí dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesús. No dice que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a pesar de la evidencia interna que acabamos de ver y que acabamos de explicar aquí. ¿Qué significa esto de que fueron bautizados en el nombre de Jesús? Debemos recordar, primeramente, antes de abordar qué significa esa expresión, debemos recordar que el Señor Jesús fue el que dio la orden a sus discípulos de ir a bautizar. O sea, no es una práctica que se inicia con la Iglesia Apostólica luego de la ascensión de Cristo. El bautismo fue ordenado por el Señor Jesús desde que envió a los discípulos a predicar, antes de ascender. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús dio la orden clara, inequívoca, que dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo el mundo sea discípulo de Él. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Lamentablemente, la mayoría les rechazará. La mayoría les rechaza, pero siempre habrán unos pocos que con valor se entregarán a Cristo y le seguirán por donde quiera que va. Id pues y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Él le dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. Por esto es que Pablo le pregunta a los hermanos, los discípulos de Éfeso, le dice, ¿pero cómo que no han oído hablar del Espíritu Santo? ¿En qué fueron bautizados? Como diciendo, la fórmula misma del bautismo habla del Espíritu Santo. Está bien que no recibieron un estudio bíblico de la personalidad, de la divinidad, del poder del Espíritu Santo, pero no haber oído hablado de él. ¿En qué fueron bautizados? Y allí es donde se descubre que habían sido bautizados con el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Ahora, interesante la expresión que dice en el nombre de Jesús. Ese es recurrente en el libro de Hechos. No aparece solamente allí donde estamos nosotros leyendo en el capítulo 19, en el caso de lo que ocurre en Éfeso, con los que fueron rebautizados. Fueron bautizados otra vez, ¿ve? Y no porque el primer bautismo no tuviera validez, porque repito, quien lo bautizó fue el que bautizó al Señor Jesús. Eso es bueno que lo tengamos en mente para cuando una persona tiene que ser bautizada nueva vez, que no nos opongamos sencillamente diciéndole, no, es que es una sola vez, es que es un solo bautismo. No caigamos en semejante acción que ha privado a tantas personas de recibir la bendición, de renovar su pacto con Dios y de recibir el poder del Espíritu Santo para guiar su vida. Así que esta expresión en el nombre de Jesús, que mayormente la esgrimen como un argumento los que no creen en la pluralidad de Dios, no creen en la pluralidad de las personas que componen la deidad, no creen en la deidad como se presenta la Biblia. Ellos prefieren tomar solo ciertos pasajes que parecieran indicar lo que ellos creen. Y entonces por eso, para tratar de anular de la mente de las personas todo lo que suene a la divinidad completa, a la deidad completa, a Padre, Hijo y Espíritu Santo, han llegado al colmo de atentar contra la fórmula que tiene que ver con el bautismo, porque menciona de manera lineal en el mismo plano tanto al Padre, al Hijo, como también al Espíritu Santo. Y entonces ellos buscan y quieren tener como base y decir, no, es que en la iglesia se bautizaba era en el nombre de Jesús. Buscan el libro de Hechos, que utiliza muchas veces esta expresión, en Hechos 2:38, por ejemplo, y Hechos 10:48, además de Hechos 8:16, allí habla de personas que fueron bautizadas y dice bautizadas en el nombre de Jesús. Y cuando dice, por ejemplo, el mismo versículo 5 que leímos de lo que ocurre en Éfeso, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Frente a eso hay que necesariamente dar la explicación basada en las Escrituras y mostrar que la Biblia no se contradice, que es lo que en primer plano plantean aquellas personas conocidas como antitrinitarios. Es lo que plantean, una contradicción, pero claro, luego van un poco más allá y dicen que esa fue una alteración del Evangelio, que eso no estaba inicialmente en las Escrituras.
A pesar de que vamos a ver que los documentos escritos, manuscritos que llegan hasta el día de hoy, incluso del tiempo en que Pablo estaba todavía con vida, todo da muestra de que ellos recibieron la instrucción de esta fórmula completa como se expresa en los evangelios, y que la Biblia no tiene ningún tipo de disonancia, ningún tipo de contradicción. Ahora, ¿qué significa esto de bautizar en el nombre de Jesús? Esto se está refiriendo básicamente a la autoridad con la que ellos hacían el bautismo. Recuerden cuando a Jesús le preguntaron, ¿en nombre de quién tú haces esto? O sea, ¿con qué autoridad tú haces esto? Y Jesús allí le hizo una pregunta que ellos no pudieron responder y le dijo, tampoco yo le digo con qué autoridad lo hago. O sea, hablar en el lenguaje bíblico de hacer algo en el nombre de alguien era hablar de que lo estaban haciendo con la autoridad de esa persona. Usted lo va a encontrar varias veces en la Biblia, ese tipo de expresión. El mismo Cristo nos dice que oremos en nombre de Él, porque esto nos da entonces la autoridad que Él nos confiere por su sacrificio de poder acercarnos al Padre. De lo contrario no podríamos. O sea, acercarnos al Padre en el nombre de Jesús no es solo decir el nombre de Jesús, tiene que ver con los méritos de Él que son atribuidos a los creyentes que creen en su nombre. Por eso en el libro de Hechos no solo vemos a las personas diciendo que van a bautizar en el nombre de Jesús, sino que echan fuera demonios en nombre de Jesús. Y esto no tiene que ver solo con la palabra o el nombre de Jesús. Ya vimos incluso un grupo de personas que intentaron expulsar a un demonio usando el nombre de Jesús, creyendo que era algún tipo de expresión que tenía un conjuro. Si hay personas que creen que eso es una palabra mágica, que de por sí esa palabra carga un conjuro que es la que espanta a los malos espíritus. ¿Y qué le pasó a esos jóvenes que intentaron echar esos malos espíritus, esos demonios? Los demonios fueron sobre ellos. No solo no se fueron, no le obedecieron, porque ellos no estaban actuando en el nombre de Jesús. Ellos estaban usando el nombre de Jesús, pero usar el nombre de Jesús no es lo mismo que estar actuando en el nombre de Jesús, lo cual da autoridad. Así que lo que está destacando cuando habla de que bautizaron en el nombre de Jesús, está diciendo la autoridad que ellos tenían para hacer ese bautismo. Lo hacían por la autoridad que Cristo le había conferido, pero de ninguna manera se está refiriendo a que estaban de alguna forma obviando o rechazando la fórmula que plantea el Señor Jesús en Mateo capítulo 28, verso 19, desde el 18, donde dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Note, por ejemplo, en primera de Juan 2:12, cuando habla acerca del perdón de los pecados, dice Juan, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y no es sencillamente por el nombre ser dicho de Jesús, sino por la autoridad y lo que Cristo finalmente compró para cada uno de nosotros. Pero no solo eso, en Colosenses 3:17 ya está la indicación que da Pablo de con qué autoridad el creyente tiene que manejarse en todo lo que va a hacer. Y mire lo que dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo hacían en nombre del Señor Jesús. No significa que ellos estaban sustituyendo la fórmula que Cristo le había dado, pero todo lo que hacían lo hacían en nombre de Jesús, lo hacían en la autoridad que Cristo les había dado justamente, y a esto es que se está refiriendo. ¿Cómo sabemos que esto no había sido desechado, esto de la fórmula que plantea especialmente el Señor Jesús y que registra Mateo capítulo 28 en estos últimos versículos? Mire, un documento muy aceptado, muy reconocido por todos los creyentes, ha sido la conocida como la Didache o la Didache, escrita entre los años 65 y 80 del primer siglo, cuando varios de los apóstoles del Señor todavía estaban con vida. Y dice así en esta Didache o Didache, dice, acerca del bautismo, bautizad de esta manera. Esto está buscando ahora un comentario extra bíblico, pero del tiempo de la iglesia cristiana, cuando todavía mantenía la pureza doctrinal, en que podemos nosotros claramente confiar. Y dice, bautizad de esta manera, dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua. Si no tienes agua que esté corriendo, entonces bautiza en otro lugar, pero que tenga mucha agua.
y todas las veces que lo hagan, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro también autor, un padre de la iglesia, que tuvo conexión directa con los primeros creyentes, especialmente con Juan, es Justino Mártir, este que murió por causa de la verdad. En el siglo segundo de la era cristiana, Justino Mártir, conocidísimo sus escritos entre los creyentes, él dice: luego los conducimos a sitio donde hay agua, y por el mismo modo de regeneración con que fuimos también nosotros regenerados, así los llevamos a ellos, pues entonces toman el agua y son bautizados en el nombre del Padre, que es soberano del universo, de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Y es así como Cristo dijo, expresa Justino. Ireneo también. Ireneo, que es otro de los padres de la iglesia, muy reconocido por todos los creyentes, también él habla acerca de esta enseñanza citando a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, y expresó como Cristo dijo: id y bautizad a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto solo por mencionar algunos de esos documentos que tratan o datan de la era cristiana, de la iglesia apostólica, y que respaldan lo que está dicho por la Biblia. Algunas personas le dirán, queriendo apoyar su punto, es que fue alterada la Biblia, es que esa fórmula fue introducida allí posteriormente en una forma tardía, pero nunca le van a decir cuándo, cómo o quién hizo esa alteración y qué documento hay como evidencia para ese tipo de alteración. Cada vez que se encuentra un manuscrito de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, que data del segundo siglo o del primer siglo, todo corrobora que lo que tenemos como la Biblia, esa Biblia normal, es auténticamente la palabra de Dios y digna de confianza. Una de las cosas que hacen estas personas al querer decir o al expresar que ha sido adulterada lo que tenía originalmente la Biblia es que usted vaya perdiendo poco a poco la fe en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Por eso encontramos que muchas personas que primero se deslizan con algunos de estos grupos, con algunas de esas personas que enseñan esas herejías, finalmente logran estar hasta en el mundo. Después de salir de la iglesia, logran finalmente socavar toda su fe, porque eliminaron su creencia en la Biblia. Si llegaron a dudar del volumen de las Escrituras como lo tenemos la Biblia, de que esa es la palabra de Dios, ¿quién le puede hacer creer que realmente lo otro, que lo tiene solo un grupito, pues esa realmente es la palabra de Dios? Así que una vez le es sembrada la duda, el enemigo termina por robarle completamente su fe, y es lo que ha ocurrido finalmente con muchos. Así que el bautismo bíblico es con la fórmula que el Señor Jesús expresó. Nunca los apóstoles se iban a atrever a desautorizar algo que Cristo habría dicho comúnmente. Ellos utilizaban la misma fórmula, simplemente que lo hacían con la autoridad del Señor Jesús, y a eso se refiere en hacer algo en el nombre del Señor Jesús. Es lo que destaca la Biblia cuando se trata de hablar en nombre de alguien, la autoridad con la que realizan tal o cual práctica de manera específica. El bautismo, Jesús mismo dijo la importancia de él cuando en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, Jesús dice, Marcos 16, versos 15 y 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a volver a esa palabra ahora mismo. Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Así que Jesús se está expresando como una fórmula concreta, como los pasos que hay que dar para ingresar al pueblo de Dios, para ser parte del pueblo que recibe su gracia. Jesús ha dicho, el que creyere y fuere bautizado. Sumamente importante. ¿A quiénes? El Señor Jesús podrá pasarle por alto el no haber sido bautizado para finalmente poder estar en el reino de los cielos, aquellos que no tuvieron oportunidad de hacerlo, que no dependió de ellos, como el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no pudo ser bautizado, aceptó a Cristo en sus últimos momentos, no tuvo la oportunidad antes de allí, y por eso el Señor le aseguró que estará con él en el paraíso. Y así hay una incontable cantidad de personas que por alguna razón no lograron obtener el bautismo. Otros murieron deseando haber sido bautizados. Y los que tienen la oportunidad de hacerlo muchas veces lo desprecian.
Pero note lo que Jesús dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dice a todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice Juan 1:12, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. No todo el mundo, entonces, es un derecho que se adquiere, es una potestad. Y los demás, que son criaturas, son creación de Dios. No son creación del diablo, son creación de Dios, pero son considerados solo como criaturas, no como hijos e hijas. Noten en qué plano lo sitúa Jesús, porque usted sabe que criatura es todo lo que Dios ha creado. Criatura, incluyendo no solo los seres racionales, todos los demás, criatura. Pero después que le aceptan y nacen de agua y de espíritu, ¿cómo lo declara el Padre? Mire el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús subió del agua en el bautismo en el Jordán, cuando subió del agua, se oyó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. El Padre no lo declaró como hijo cuando nació en Belén, lo declaró cuando fue bautizado en el Jordán. Eso nos está diciendo algo sumamente interesante. Con razón Jesús le dijo a Juan: estate tranquilo, calma, deja ahora, es necesario que lo hagamos. Porque allí se va a ejemplificar qué es lo que ocurre en ocasión del bautismo. El Padre te declara como hijo, como hija, en ocasión del bautismo. Y así como cuando tus padres terrenales te declararon aquí en la tierra y tu nombre se inscribió en un libro, en una oficina del Estado Civil, ahora cuando el Padre Celestial te declara como hijo, tu nombre se inscribe, como vimos en algún tema anterior, se inscribe ahora en el libro de la vida del Cordero. Y así, cuando allá se pase lista y tu nombre llame, tú podrás decir: presente en Cristo Jesús. Mira cuán importante es el bautismo. Con razón Jesús dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Por qué pueden bautizar hoy los ministros que han sido encomendados por ello? Porque reciben la autoridad que Cristo ahora le delega. Por eso es lo que significa en el nombre de Jesús. Siguen realizando esta práctica en el nombre de Jesús, con la autoridad de Cristo, pero lo hacen como Jesús lo enseñó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigo y hermano, tú que necesitas dar ese paso importante, tú que necesitas lavar tus pecados, nacer de agua y de espíritu, que el Padre te declare como hijo, como hija, que tu nombre se inscribe en el libro de la vida, tú que necesitas estar listo para el desenlace final en este mundo, para tener un seguro de vida eterna y no importa lo que ocurra después, tú que necesitas eso, te animo a participar del próximo bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos un bautismo próximamente, en los próximos días. Ya varios han escrito, de algunos necesitamos el contacto directamente, así que necesitamos el contacto. Les recordamos nuestro número de WhatsApp personal, porque allí pueden escribirnos o preguntarnos cualquier inquietud que aún tengan, cualquier arreglo que haya que realizar, cualquier ayuda que haya que darle para su bautismo. Estamos para hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo el número: 829-521-5410. Repito, 829-521-5410. Ahí estamos para servirte, para orientarte y poder ministrarte en este paso importante que debes dar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sumamente importante. Posiblemente mañana mismo estaremos ya diciendo el día y la hora de nuestro próximo bautismo, pero queremos ayudar a todos aquellos que están para dar ese paso, que necesitan algún tipo de orientación o ayuda para que puedan hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y puedan obtener la victoria sobre el enemigo y sobre todo vencer en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios pueda bendecirte, mi amigo y hermano, puedas recordar todo lo que hemos planteado sobre la importancia del bautismo, sobre desde cuándo la Biblia presenta diferentes tipos de bautismo, pero todos tienen que ver con el agua y el espíritu, desde antes del diluvio, pasando por el Mar Rojo, llegando incluso a la experiencia de Eliseo que tuvo con Naamán el sirio,
y llegando al Nuevo Testamento de Juan el Bautista. De hecho, ese apellido lo tiene justamente por la función que realizaba aquel que bautizó incluso a nuestro Señor Jesucristo. Y luego Cristo mismo encomendó esto a sus discípulos de bautizar, de hacer discípulos bautizando. Así que cuando tú eres bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, te conviertes en un discípulo o discípula del Señor. Que Dios te bendiga y fortalezca tu decisión y despeje cualquier pensamiento negativo y te enfoques en la verdad de Dios y en la salvación en Cristo. Dios te bendiga grandemente. Quiero recordarte estas palabras que aparecen en la Biblia, en Romanos capítulo 3, versículo 11. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos estudiado, dice Romanos 13, 11, y esto conociendo el tiempo, mi amigo y hermano, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora, hoy, está nuestra salvación más cerca que cuando creímos. Que el Señor te bendiga grandemente. Queremos orar. Queremos pedir la bendición de Dios por algunos nombres específicos. Antes queremos de alguna manera socializar un par de preguntitas que nos han formulado. Bueno, vamos una sola, vamos a dar chance para una pregunta. La pregunta dice así: ¿qué hay de los que se bautizan otra vez cuando van a Israel en el río Jordán? Hay personas que tienen ese sueño. Vamos a usar un término más psicológico. Tienen ese deseo reprimido de ser bautizados en el río Jordán, y cuando hacen un viaje a Palestina, hacen un viaje a Israel, pues dicen, esta es mi oportunidad, y entonces invitan a algún ministro de lo que esté allí para que le haga un bautismo, no el bautismo real, ya han sido bautizados, sino un bautismo figurado. Y entonces algunas personas se preguntan si eso es algo malo. Eso no tiene absolutamente nada de malo, siempre y cuando la persona entienda que ya su bautismo real fue el bautismo en el que nació de nuevo y desde cuando su nombre ya está inscrito en el libro de la vida, sino que esto simplemente es una figura, es una oportunidad de tener un privilegio, como hacen las personas cuando de repente van a un lugar, quieren inmortalizar su momento allí, simplemente eso, pero nada de esto de que eso tuviera algún tipo de contrarrestar. Esto no le hace una contra a lo que fue su bautismo. Esto no significa algún tipo de blasfemia ni nada más. Así que nadie que no haya pasado por esa experiencia, juzgue a quien lo hace por diferentes motivos, que Dios conoce entonces lo que tiene que ver con su corazón. Ahora, hay personas que en algunas religiones a eso le dan una connotación como que al ser bautizados allá, cuando llegan allá a Palestina y ser bautizados en el río Jordán, ahora es que obtienen su entrada para el cielo. Hay personas que le dan ese tipo de trascendencia, ese tipo de explicación. Hay personas que incluso dicen, hasta que usted no llegue a viajar a Palestina, hasta que usted no llegue a Tierra Santa, le dicen, usted no tiene garantizada su salvación. Y es en ese momento, y algunos incluso creen que el que es bautizado allá en el Jordán, esa persona tendrá una jerarquía mayor en el cielo. Hasta todo eso se ve dentro de las creencias populares que hoy en día se ven y que se comentan en diferentes tipos de lugares. Otro punto importante del bautismo, aunque ya habíamos dicho que estamos llegando justamente ya al final del programa, es lo que tiene que ver con personas que están de repente llevando la vida espiritual en una congregación, cometen alguna falta, no han reconocido su falta, no se han arrepentido porque no han dado los pasos. De hecho, la congregación, que es la que tiene una autoridad delegada por Cristo, que dijo, lo que aten aquí en la tierra será atado en el cielo, lo que desaten aquí será desatado, la iglesia misma no ha tomado ninguna medida. Y de repente ellos un día, puede ser en una campaña evangelística, en algún tipo de llamado, ellos pasan al llamado, pero sucede que el llamado lo realizan para bautismo. Pero ellos todavía no han dado los pasos que deben dar bíblicamente, eclesiásticamente hablando, y de repente en forma alegre, pues se introducen también entre los que van a ser bautizados, y de repente entran a la pila bautismal y alguien viene y dice que ya los bautiza. Y entonces la persona cree que de repente ya tiene su deuda saldada con Dios y con la iglesia, cuando todavía no se ha seguido nada, absolutamente nada del proceso. Ese bautismo delante de Dios no tiene ningún tipo de validez.
Es bueno, porque yo sé que entre todas las cosas, cuando de repente alguien practica algo, porque es llevado por la corriente, porque otro lo dice, porque alguien lo motivó, hay gente que lo hace a veces inocentemente, queriendo hacerlo mejor, o porque el grupo lo hizo, pero dentro de todo grupo siempre hay gente sincera de corazón, que en algún momento puede el Espíritu Santo tocarle y decirle, no estuvo en lo correcto. Y este es el momento cuando el Espíritu Santo a través de la palabra le dice, eso no tiene ningún tipo de validez. Si tiene una cuenta pendiente con Dios y con la iglesia, necesita ser procesado por los canales, cumplir con la medida disciplinaria que imponga la iglesia y luego entonces dar el paso que le indique la iglesia. ¿Por qué es la iglesia? Porque Jesús dijo con relación a la iglesia que lo que ate la iglesia aquí en la tierra será atado en el cielo y lo que desate será desatado. Es importante, hay personas que para ellos no es importante lo que opine la iglesia o lo que haga la iglesia, pues sí es importante en ese sentido el pleno, no lo que haga una persona, no lo que de repente decida alguien o motive a alguien, sino lo que esté escrito en lo que son los reglamentos y en lo que es el manual de nuestra iglesia. Y los niños, con relación a los niños, también sé que algunos posiblemente se hagan la pregunta, ¿a partir de qué edad necesita alguien ser bautizado? ¿Es necesario que sea un adulto? No, no es necesario que sea adulto. Desde que un niño ya sabe discriminar entre lo bueno y lo malo, y mayormente se ha tomado como una edad de referencia la edad a la que algunos niños fueron reyes en Israel incluso. La edad es una edad, por ejemplo, de 8 años, algunos incluso desde 7 ya para cumplir los 8 años, porque también hubo un rey allí que tuvo esa edad. La inspiración nos dice en el libro Conducción del Niño, escuchen lo que dice la pluma inspirada, en el libro Conducción del Niño dice que los niños de 8, 10 y 12 años ya están en capacidad de aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Por qué no dice una sola edad? Porque no todos los niños se desarrollan al mismo tiempo. Hay niños de 8 años que tienen una capacidad y una destreza y un entendimiento como si tuvieran 12 o más. Mientras que hay otros que tienen 12 y 13 que todavía no tienen ese desarrollo y por eso se espera un poco más con ellos. Pero así nos dice la inspiración que los niños que tienen 8, 10 y 12 años ya están en capacidad de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y dice el libro Conducción del Niño en un capítulo que se titula Cuidado con la dilación. Le advierte a los padres que le gusta estar esperando que los niños sigan cumpliendo más y más años y todavía espera más. A pesar de lo que dice la inspiración, le dice, eso es arrullarlo como a la orilla de un precipicio, cuando ellos finalmente caerán y se perderán. Porque algunos esperan que lleguen a edades críticas, como 13, 14 años, cuando ya el mundo entonces les ha invitado. Ellos no sienten que tienen ningún compromiso, porque dicen, yo no soy bautizado, y no sienten ningún tipo de prohibición, no se cohíben y se hacen presa fácil del enemigo. Mientras que cuando son bautizados, en el momento que deben serlo, ellos adquieren la responsabilidad. Y a veces dice, pero es que él usa mucho juego, hace tal cosa. Son niños. Los niños, porque sean bautizados a la edad que hemos dicho que la inspiración misma recomienda, a la luz de la Biblia, no por eso dejan de ser niños. No le exijamos más a los niños que lo que Dios nos exige a nosotros, que aún como adultos nosotros podemos también fallar y este camino es de crecimiento, pero como padres entonces tenemos que conducirle en la senda correcta, pero no le apaguemos esa llama cuando ellos tienen ese deseo y ya tienen esa edad de la cual la inspiración nos aconseja que no le dilatemos, que Dios pueda bendecirle y le ayude a tomar las decisiones correctas en su vida y también en la de sus hijos e hijas, para que usted como Josué diga, mi casa y yo serviremos a Jehová. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos por tu misericordia. Gracias por la vida. Gracias por la oportunidad de interceder en oración por este listado. Cada persona, cada situación, desde los agradecimientos, pasando por las peticiones, por los clamores desesperados. Señor, tú ves a aquellas personas que están en una situación urgente en esta hora. El caso de Lady Rivas, Señor, queremos que tú estabilices su salud de acuerdo a tu voluntad, que puedas dar un toque sanador. También te pedimos por todos los demás que enfrentan situaciones críticas, como es el caso de Marino Cadet, los demás que están en unidades de cuidados intensivos, procesos que han de seguir, procesos delicados, como el caso también del pastor Bienvenido Javier, y todos los demás que están en situaciones de salud. Visítale, Señor, en una forma especial, dale un toque sanador de acuerdo a tu voluntad, que sientan en este instante
que esta familia, además ser que estoy, que se une en oración en favor de su salud, que estamos orando por él y por ella, y sientan, Señor, la sanidad que llega a su cuerpo en esta hora. Que tu nombre sea glorificado. También te pedimos por los diferentes casos, por empleo, por paz, por liberación, por casos de familia, por matrimonios, por tantas situaciones que tú conoces, Señor, y que te están clamando tus hijos e hijas aquí conectados. Lo presentamos ante ti y esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te siga bendiciendo.